Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas, día viernes 7 de junio y como es habitual los días viernes, conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi de todo lo que refiere el trabajo legislativo y también el trabajo territorial de esta semana. Senadora, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Muy bien, Alfredo, gusto saludarlo. Un gusto también, senadora, poder conversar e informar a nuestras vecinas y vecinos acá en las entrevistas galácticas. Senadora, un tema muy importante para empezar esta entrevista, esta conversación, es el tema de lo que se avecinan. Bueno, este domingo tenemos las primarias, pero posteriormente tenemos las elecciones y unas elecciones bastante considerables por la cantidad de cargos a disposición en esta elección pública, senadora. Efectivamente, se vienen, bueno, este domingo tenemos primarias, tenemos varias comunas en nuestra región, que pues podemos hablar de aquello, pero además, obviamente, nosotros nos tocaba legislar sobre la propuesta que hizo el Servicio Electoral. Hay que recordar que esto no fue una iniciativa del gobierno, sino fue una propuesta del Servicio Electoral que obviamente acogió el gobierno y que hemos votado en el Senado por una amplísima mayoría y que entiendo está tramitándose en la Cámara de Diputados, es su último trámite, que ha quedado listo ya, si no quedó listo ya, estoy segura que ya quedó listo, no me acuerdo, pero en definitiva, ¿qué es lo que hace? Dada la cantidad de cargos a elegir, tenemos que elegir, es una elección que le toca a alcaldes o alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, consejeros regionales y también concejales, concejalas. Entonces son 4 niveles distintos, se calcula más de 20.000 candidatos, lo hemos conversado, y por lo tanto había que, lo que ha propuesto el CEDEC, que se hiciera en 2 días. ¿Qué significa hacerlo en 2 días para que nuestros auditores lo entiendan? Que usted tiene la posibilidad de ir o el sábado o el domingo, previo que haya, por supuesto, chequeado su colegio donde va a concurrir. O sea, lo hace o el sábado o el domingo. Y por lo tanto, tiene esa facilidad, la idea entonces que se distribuya, porque se calcula que cada persona, como son 4 papeletas diferentes, y la de concejales y concejalas es enorme, y cuesta mucho para mucha gente, sobre todo adultos mayores, que tienen a veces dificultad, que son letras chicas para poner tantos nombres. La verdad es que se calcula que van a ser 4 o 5 minutos, y por eso la ventaja es decir, bueno, puedo ir a votar el sábado o puedo ir a votar el domingo. ¿Para qué? Para que haya menos personas. Eso es un punto. Un punto que me interesa destacar, porque es algo que había mucha preocupación, es que originalmente en el proyecto se había eliminado la posibilidad de que medios locales, regionales, pudiesen publicar el facsímil con los candidatos. Esto es algo muy sentido, sobre todo en las comunas rurales, donde la gente, sobre todo mayor, está acostumbrada a ver en los medios. Y por lo tanto, era injusto decir, no, mire, solamente con, usted se puede meter en la página web del CERVEL y ahí va a encontrar, no todo el mundo se maneja, no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todos están al día en estas tecnologías, y por lo tanto nos pareció razonable recuperar la posibilidad de que efectivamente esto pueda, a nómina vocales, lo pueda ser publicada, como decía, en los medios regionales. Esto es importante para el mundo rural. Y también es importante señalar que se incorpora que en el uso de redes sociales, las plataformas, los canales, cuando existe una contratación y un respectivo pago al respecto, entonces se entiende que se realiza como propaganda electoral y por lo tanto toda difusión de mensajes audiovisuales queda sometida a las normas que normalmente regula la propaganda electoral. Esto también es importante, no la que es Exacto. gratuita, pero la que es pagada. Y esto también es una novedad que vale la pena destacar porque es algo que se está usando mucho y abusando a veces también. Yo creo que todo esto apunta a ser, ¿qué es lo que queríamos, qué es lo que nos proponíamos? Nos proponíamos que fuera un proceso participativo, es obligatorio, hay que destacar que las multas pueden llegar a 200.000 pesos. Por lo tanto, tenemos la convicción que va a ir mucha gente a votar. Solo los que están enfermos o muy, muy mayores o a más de 200 kilómetros están excusados. El resto debe ir a votar. Y al respecto, si no vota, hay sanciones. Esto es algo que se discutió mucho. Y yo apoyé que hubiese sanciones, porque si usted no pone sanciones, prácticamente es un voto voluntario. Porque la gente no va a ir a votar si sabe que no tiene ninguna sanción. Es distinto que sabe que se expone una multa de 200.000 pesos, que es bastante alta, onerosa para cualquier persona. Por lo tanto, creo yo que la concurrencia va a ser muy grande. Y esa es la idea, que la gente entienda que en democracia
los derechos y las obligaciones tienen que tener un cierto equilibrio. Usted tiene derecho a elegir, a ser elegido, a votar libremente, de manera informada, por supuesto, pero también tiene la obligación de concurrir a ese acto democrático. Entonces creo que quizás ahí uno podría decir, bueno, yo lo dije en la sala, espero que sea la última vez que tengamos que usar 2 días, espero que avancemos en tecnología, espero que en el futuro no se tenga que volver a ocupar, estamos acostumbrados a hacerlo en un solo día. Además fue muy discutido si era o no, se mantenía o no el feriado legal, la derecha quería eliminarlo, nosotros sostuvimos que era bueno mantenerlo. ¿Por qué? Porque permite que las personas puedan ir a votar. Muchas veces las personas están a 1 hora y media de su trabajo, del lugar de votación o donde viven, y por lo tanto nos parecía razonable cuidar el que se mantenga, el que las personas entonces puedan simplemente concurrir a un acto electoral sin la preocupación de tener que estar, digamos, en su trabajo ese día. Exactamente, senadora. Un tema muy importante como lo refiere estas próximas elecciones que se avecinan en octubre. ¿La fecha sería en este caso, senadora? En octubre, Perfecto. el domingo de octubre, el sábado y domingo. Sa- Yo no me acuerdo si cada 26, 27, habría que ver. Estaba hablando de octubre, el último fin de semana de octubre. Exactamente, para ver un poco y no confundir un poco a nuestros auditores, porque este domingo en algunas comunas se va a desarrollar también otra fiesta cívica, como son las primarias, y eso vamos a... Eso es distinto, Exacto. eso lo podemos conversar después, pero la primaria, por supuesto, es voluntaria, no es obligatoria. La primaria le incumbe supuestamente a los militantes de ese partido que concurre a la primaria, por ejemplo, en Valparaíso. Digamos, nosotros llevamos un candidato socialista y yo voy a ir a votar como militante socialista. No pueden votar las personas de otros partidos, digamos, salvo que en su partido, en este caso, va a haber 6 candidatos, entonces pueden votar todas las personas militantes de esos 6 candidaturas. Pero Exactamente. no, por ejemplo, partidos de derecha en la primaria de que está haciendo en este caso el oficialismo. Exactamente, senadora. Un tema a indagar lo vamos a colocar al final de esta entrevista, senadora, porque hay que explicarles bien a la ciudadanía este ejercicio cívico, como son estas primarias de este domingo. Para seguir en la agenda de lo que refiere esta conversación aquí en las entrevistas galácticas en Radio Galáctica, www.radiogaláctica.cl, senadora, un tema importante, y lo hemos conversado varias veces, refiere a lo que es la Comisión de Recursos Hídricos y el estado de la situación de diferentes APRs. Acá en la comuna y en la provincia hay bastantes agrupaciones que tienen APRs. Mire, nosotros recibimos a la directora de la subdirección de sistemas sanitarios rurales y nos hizo una exposición con bastantes datos del nivel de sistemas de agua potable rural que están registrados, cómo están los avances. Bueno, se constituyó una mesa única nacional por elección, hay 39 representantes y esto es muy importante porque a través de esa mesa técnica están reunidos, digamos, autoridades de gobierno y los representantes de estos sistemas de agua potable rural. ¿Para qué? Para seguir conversando en todos los temas que le preocupan y que aún no están bien resueltos. Hay temas que siguen pendientes y por supuesto uno de los temas principales tiene que ver con el acceso al agua, o sea, nuevas fuentes de agua que garanticen que las personas están en condiciones de cumplir lo que hemos dicho tantas veces. Le pusimos en la ley la obligación de entregar el servicio de agua con continuidad, con calidad, pero no basta solamente eso, sino que también con cobertura. Ellos tienen cada vez más demanda. ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo a raíz de la pandemia, se trasladaron a vivir al mundo rural y por lo tanto hay más presión sobre, o las familias que han ido creciendo, por supuesto, entonces tienen más presión de más personas que necesitan acceder al agua. Entonces, todos estos temas son muy importantes y por lo tanto lo que tenemos que hacer es esperar en un tiempo más los resultados de esta mesa que se está teniendo, la Mesa Única Nacional, con el gobierno, con la gente de la Subdirección de Obra Hidráulica, para poder avanzar en las reformas que sean necesarias. Ahora, en la exposición de la representante de la Subdirección de Obras Hidráulicas, o sea, la que está directamente involucrada con los sistemas de agua potable rural, la verdad es que es un poquito desolador, si lo puedo calificar de esa manera, en el sentido de que si bien nosotros le aumentamos muchísimo los presupuestos, la verdad es que todavía les falta personal, en algunos casos no tienen
no cuenta con suficiente personal, no cuentan a veces con los abogados para la dirección jurídica suficiente o no tienen los ingenieros, por decir algo mecánico, que tienen que revisar determinados temas de bombas u otros. Es decir, todavía hay una cierta precariedad que es importante que nosotros seamos bien rigurosos a la hora de votar el nuevo presupuesto que nos corresponde, por supuesto, a fin de año. ¿Por qué? Porque establecemos obligaciones, nuevos servicios, pero no siempre dotamos de todos los instrumentos que le permitan a ese servicio cumplir con todas las nuevas obligaciones. Ahora ellos tienen que dar capacitación, ya dejó de dar las empresas sanitarias, que fue una de las novedades que tuvimos con la ley, y ahora lo tiene que entregar. Entonces la subdirección de recursos la subdirección de sistemas de agua potable rural, y por lo tanto son nuevas funciones, nuevas capacitaciones, nuevas fiscalizaciones, nuevos apoyos, nuevas también se están echando a andar, otros más en zonas donde no había, no es necesario contar con más sistema de agua potable rural, y por lo tanto requeriría también un reforzamiento en personal, en recursos materiales como camionetas para los desplazamientos, en fin. Entonces ahí tenemos una situación que no es clara. Y también tuvimos una preocupación muy grande porque ahí recién nos informamos de un decreto que se firmó entre Economía y Hacienda, donde señalaba que el subsidio que se entrega para el consumo de agua, hablo en general de la población, no estoy hablando ahora de los sistemas de agua potable rural, bajó de 15 metros cúbicos a 13 metros cúbicos, y eso significa que ya probablemente haya gente que quede fuera de ese subsidio. No así la población más vulnerable, a la cual se le subsidia al 100%, pero hay otros niveles que probablemente van a quedar fuera, y entonces acordamos oficiar al Ministerio de Economía y de Hacienda que nos expliquen por qué se tomó esta medida, a nuestro juicio un poco drástica, en el sentido de bajar, como digo, y dejar probablemente a un sector que no quedaría sin el subsidio y tendrá que pagar esa cuenta de agua. Sin duda un tema importante, senadora, como es el recurso hídrico y también el trabajo que desarrollan y la organización a través de los diferentes APRs en las zonas rurales de todo Chile, en este tema en general. Senadora, y también cambiando un tema muy importante a lo que refiere la seguridad, porque este apunta también, esta aprobación de proyecto apunta por ahí, el tema llamado la reincidencia, esta aprobación de proyecto que mejora la persecución penal con énfasis a las personas que ya tienen reincidencia en los delitos, senadora. Si podemos ahondar en esta aprobación de proyecto. Sí, mire, lamentablemente que hay temas que se cruzan. Hemos hablado otras veces que las cárceles están sobrepobladas y muchas veces hace que la gente está en la cárcel y en lugar de poder rehabilitarse, vuelve a incurrir en delitos, porque una vez que sale, a medida que no se pudo rehabilitar, vuelve a incurrir en delitos porque, bueno, no encuentra otra forma de ganarse la vida. No lo estoy justificando, por cierto, sino que estoy simplemente describiendo una cierta realidad. Entonces hay mucha reincidencia. Y respecto, entonces la idea es eliminar todas las facilidades que pueda haber respecto a esa reincidencia, en cuanto a que efectivamente se le apliquen las penas, no se le dé, digamos, como reducciones que se pueden existir por distintos instrumentos, y también aumentar las probabilidades, entonces que sea una condena efectiva, una rebaja de las tasas, entonces lograr una baja tasa de reincidencia para lograr conseguir de que efectivamente lleguen a la cárcel las personas que cometen estos delitos. Ahora, tenemos limitar también un principio que se ocupa mucho el Ministerio Público, que se llama el principio de oportunidad, es decir, que se faculta al Ministerio Público que no inicie la persecución penal cuando se trata de un hecho que no comprometa gravemente el interés público, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ponerle un cierto atajo, porque de repente se ha abusado un poco de eso. Y también cuando el imputado ya ha sido beneficiado dentro de los 2 años anteriores, antes eran 5, ahora se puso durante los 2 años anteriores para hacerlo más estricto. Y en fin, creemos también, cuando hay sospecha de que haya organización o existencia de una asociación delictiva, se puede autorizar las medidas intrusivas que se llaman, o sea, que se puedan tener escuchas telefónicas o de otros medios para poder ser más eficaz a la hora de perseguir el delito. Entonces estamos
tratando a través de distintos instrumentos, que es muy jurídico, digamos, bastante técnico, los distintos instrumentos que se puedan hacer para lograr efectivamente conseguir mayor efectividad a la hora de dotar de seguridad a nuestro país, que es un tema tan relevante y que tanto preocupa a nuestra población. Sin duda, senadora, un tema país que ha estado en la palestra hace ya un par de años, lo que es el tema de la seguridad pública. Senadora, haciendo un giro de lo que refiere a esta entrevista y esta conversación, podemos también ahondar un día muy importante como lo fue el Día de los Océanos, el respeto al ecosistema, específicamente al mar. Si podemos ahondar en este día, senadora. Mire, está considerado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos y tuvimos una actividad en el Congreso en Valparaíso entre el Senado, encabezado por el senador Lagos Weber, que ha sido quien ha liderado este tipo, es tercer año consecutivo que se realiza, junto a la Universidad de Valparaíso. Yo creo que es una instancia muy importante, muy relevante, porque es capaz de reunir académicos, no solo de la Universidad del Paraíso, pero fundamentalmente de la Universidad del Paraíso, estudiantes de varias escuelas, por supuesto, y autoridades de algunos de los ONGs o organismos gubernamentales. En este caso se hizo presente la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, el rector de la Universidad del Paraíso y otros académicos que estuvieron presentes y de alguna ONG como Oceana y otros. Entonces, es una tremenda oportunidad. Ahí se escogieron 3 temas, yo pude quedarme medio día solamente el primer tema que me importaba mucho, que es este tratado conocido en su sigla en inglés por BBNJ, que es en el fondo este tratado internacional que después de casi 20 años se logró multilateralmente que se acordara entonces la protección de la biodiversidad de nuestros océanos y la biodiversidad más allá de las 200 millas, que es el área jurisdiccional que tenemos todos los países, que eso fue aprobado ya hace muchos años y que se ejecuta. Aquí no hay nada al respecto. Sería la primera vez que vamos entonces a regular, cuando esto ya esté firme, digamos, el hecho de que se pueda compartir información, se haga investigación y se proteja nuestros océanos más allá de las 200 millas. Esto es extremadamente relevante. ¿Y qué otro tema que nos importa mucho y que yo le entregué a la ministra subrogante, que estaba muy contenta? Le entregué el proyecto de acuerdo que yo lo comenté la semana pasada, que habíamos logrado la unanimidad del Senado, un proyecto de acuerdo que yo presenté, donde justamente le decía al gobierno de que tenía que buscar todos los instrumentos que en este caso a través de relaciones exteriores y otras instancias se hace para conseguir los votos suficientes para que la Secretaría Ejecutiva de este organismo, una vez que esté afirme este tratado, pueda radicarse en Valparaíso. Creo que sería una tremenda señal si logramos que un organismo internacional como la Secretaría Ejecutiva, en lugar de estar en Santiago, como están todos los organismos internacionales, la FAO, la CEPAL, la OIT, en fin, esta vez pudiese estar en una región y es muy legítimo que sea la región de Valparaíso. ¿Por qué? Porque hemos estado siempre mirando al mar, pendiente del mar y donde nuestra marina también, por supuesto, siempre ha estado en la protección y cuidado de nuestro mar, en fin. Y por lo tanto Chile tiene de sobra los méritos porque tenemos un 40% de áreas marinas bajo protección y eso es una cifra muy relevante que no la tienen otros países, así que creemos que tenemos los méritos y nos interesa mucho esa postulación y esperamos lograrla y por lo tanto estaba muy contenta la ministra subrogante porque es una forma de dar una señal que el Senado completo, los que no firmaron es porque no estaban, pero no hubo ninguna oposición, al contrario, se tramitó muy rápido, es un proyecto de acuerdo, o sea, no es una ley, se le dice al presidente que tenga presente, es un téngase presente, que por favor este tema tiene que ser, digamos, tiene que ser un compromiso al máximo nivel para conseguir los votos necesarios para que Chile pueda ser designado en la Secretaría Ejecutiva. Estamos compitiendo contra Bélgica. Aquí hay un dato curioso, porque yo misma pensaba que el puerto digamos, competidor nuestro en este caso iba a ser Amberes, que es una tremenda ciudad portuaria que tiene Bélgica. No, es Bruselas, que es la capital de Bélgica y que no tiene mar, pero que es la sede de muchas instancias internacionales que funcionan justamente en Bruselas, desde entre otros el Parlamento Europeo, por ejemplo. Entonces, es muy importante, como digo,
las conversaciones que tenemos que llevar a nivel de ejecutivo, de parlamento, la diplomacia parlamentaria, como se conoce, y otras instancias, ¿para qué? Para que consigamos los votos suficientes y Chile pudiese ser esa sede. Exactamente, un tema muy, pero muy importante y también la conciencia del medio ambiente y a nuestros océanos. Senadora, seguimos con el tema de las actividades en terreno y dentro de ello también refiere una visita que tuvo hace muy poco, en el día de ayer, en la comuna del Quisco, una actividad con los adultos mayores, con la comunidad. Si podemos también ahondar en esta importante visita acá en la provincia de San Antonio, específicamente en la comuna Bueno, del Quisco. recibí la invitación del alcalde y la verdad es que me impactó muchísimo porque debo decir que habían a lo menos 1.000 personas. Esto era una tremenda carpa. Algo pasó similar en la cuenta del alcalde del Quisco. Parece que tiene esta capacidad de convocatoria que es muy impactante. Esto hace muy seguido actividades, sobre todo con los adultos mayores. Y aquí era entonces un poco para realzar las políticas de buen trato al adulto mayor, el cariño al adulto mayor, hacer reconocimiento. Y qué más agradable, además el día estaba bastante bien, no estaba ni nublado ni frío, era una tarde bastante agradable, en un lugar encarpado, que es la sede del Banco Central, donde tiene unas cabañas donde trabajan ahí, o en fin, se reúnen, ¿no? Y bueno, la gente estaba muy contenta. ¿Por qué? Porque tenía distintos números musicales, porque tenía unas buenas once, porque es un momento grato que se juntan los clubes de adulto mayor. Imagínense, había 1.000 personas, yo creo que estaban representados todos los clubes mayores. Y bueno, la gente le encanta más escuchar música y bailar. A mí lo que me impresiona es la gente, los adultos mayores, y eso me encanta porque es vida. Cómo les gusta bailar. Apenas escuchan la música y se pone más animado. Primero medio romántica y después se fueron así de música más animada, al tiro salieron a bailar. Y en lo personal fui la única parlamentaria presente y quiero reconocer y agradecer el cariño de la gente. Me dan las gracias por estar presente. Recuerdos para mi padre, presidente Allende. No lo hemos olvidado. Qué bueno que esté con nosotros. Fotos, en fin, de verdad, son 2 horas y media que compartí con mucho, mucho gusto y agrado. Así que felicitaciones al Consejo Municipal y su alcalde de la comuna del Quisco por esa capacidad de convocatoria y sobre todo la grata tarde que pudieron pasar nuestros adultos mayores. Sin duda, jornadas y actividades que apuntan ahí al fortalecimiento de la actividad recreativa son bienvenidas y los adultos mayores son las que disfrutan muchísimo acá en la provincia de San Antonio, específicamente acá en el Quisco, como lo menciona usted muy bien, senadora. Un tema que tocamos al inicio de la conversación, senadora, ahora podemos ahondar en profundidad lo que refiere el llamado a participar de estas primarias de este día domingo, senadora. Bueno, mire, a diferencia de lo que estábamos hablando antes, de los cambios a la ley electoral para esta elección que va a ser, espero que excepcionalmente en 2 días, creo que es 26, 27 o 27, 28 de octubre, a diferencia de aquello, tenemos tenemos que hacer un llamado, y hago un llamado, a participar en las elecciones primarias de este domingo. Estas no son obligatorias, estas las organiza el CERVEL cuando se han inscrito partidos, candidaturas a través de los partidos para participar. Cuando se realiza esta primaria, cuando usted tiene más de 2 candidatos o más, por supuesto, para el mismo puesto en el mismo pacto oficialista. Voy a poner un ejemplo muy concreto, Valparaíso, en nuestra región. En nuestra región vamos a tener, en realidad en el país van a haber 60 comunas que van a participar de esta elección primaria. En nuestra región vamos a tener primaria en las comunas de Cartagena, Concón, Limache, Nogales, Puchuncaví, Quilpué y Valparaíso. Ahora, en Valparaíso, por ejemplo, son 6 las candidaturas, todos del pacto oficialista. O sea, va desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Yo estuve tiempo atrás en la proclamación de estas 6 candidaturas de primaria, que hicimos un acto ahí en la Plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso, y lo importante ahí es que firmaron todos un documento en el sentido de decir, estos 6 precandidatos, candidatas, ¿para qué? Para disputar la alcaldía en octubre, en la elección general de octubre, digamos, y ellos ¿qué firmaron? Firmaron un documento donde reconocían que el que tenía más votos era el ganador y todos se ponían detrás. Es decir, es una manera de dirimir democráticamente de las 6 candidaturas que legítimamente
distintos partidos postulan, Partido Socialista, Partido Comunista, Convergencia Social, Democracia Cristiana, en fin, si ellos postulan legítimamente, bueno, el que saque más votos queda de candidato o candidata a la alcaldía a disputarse en el mes de octubre. Y los otros 5 reconocen ese triunfo y se ponen detrás de las campañas. Así que yo espero que así sea. Yo estuve allí, por supuesto, como socialista, hay un candidato de las primarias socialistas, es Boris Kuleva, al cual yo voy a votar, pero estamos hablando del acto de la primaria, es decir, cuando concurren voluntariamente los militantes de ese partido, de cada uno de estos partidos que llevó candidatura, a votar. No pueden votar los no militantes, en este caso, y no pueden votar de esos partidos los partidos de otras alianzas, o sea, por ejemplo, opositores, UDI, Renovación, qué sé yo. Si ellos tienen su primaria, votarán en sus primarias, pero no pueden votar las primarias nuestras. Este es un mecanismo que se usa mucho en otros países, de luego, Estados Unidos, siempre todos hemos oído hablar de las famosas primarias, aunque tiene un sistema electoral más enredado, pero en Uruguay, que son obligatorias, en Argentina, que son obligatorias, es muy importante. Yo hace poco había estado en Uruguay y les conté que teníamos que habían 2 candidatos del Frente Amplio, un candidato y una candidata. Ellos tienen ahora el 30 de junio esa primaria, y bueno, en ese caso, como hay presidente y vicepresidente, el que sale con más votos va a ser candidato a presidente y el segundo va a ser candidato a la vicepresidencia, pero son obligatorias. En este caso, el Frente Amplio tiene 2 candidaturas. Entonces, esto es algo que en otros países se usa mucho. En Chile ha empezado a hacerse, pero todavía no es una norma obligatoria y se hace de la manera que estoy describiendo. O sea, los pactos, sea oficialistas o sean opositores, si resuelven presentarse con candidatura primaria, se inscriben en el CERVEL las regula. Si no se inscribieron en el plazo que estableció el CERVEL, también había un mecanismo alternativo que muchas veces hemos ocupado en el pasado, que son las primarias convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Que no las organiza el CERVEL, sino que el propio partido. Pero ahora no tenemos, entiendo yo, estas primarias convencionales, sino que son primarias que va a regular el CERVEL, puesto que fueron inscritas legalmente ante el CERVEL por el partido o los partidos de esa coalición. Entonces tenemos primarias, repito, en Cartagena, Concón, Limache, Nogales, Puchuncaví, Quilpué y, por cierto, Valparaíso, la capital de la región. Y por lo tanto, ahí hay 6 candidaturas y los militantes tendrán que decidir cuál le parece ser el mejor candidato o candidata para que se postule a la elección municipal a realizarse en el mes de octubre. Es decir, la alcaldía de Valparaíso, que todos sabemos que ya el alcalde actual, Char, decidió no ir a la reelección y por lo tanto hay que elegir alcalde en el cual en esa elección no va o no postula el alcalde Char. Un tema importantísimo como son estas primarias en este próximo domingo, senadora. Sin duda, acá en la provincia de San Antonio tenemos la comuna vecina de Cartagena que va a estar viviendo esa fiesta y, como usted lo menciona muy bien, Valparaíso y todas algunas comunas de la quinta región y a nivel país, lo que se refiere este fin de semana de las primarias. Senadora, llegando a la recta de esta grata, nutrida conversación e informando a nuestra comunidad, queremos dejar los últimos minutos, siempre decimos el pauta libre, senadora, ¿algún tema en particular? No, yo creo que es suficiente lo que hablamos. Es importante en la democracia participar en las elecciones, no es el único tema para las democracias, es importante participar, espacio de participación en las políticas públicas, por supuesto, cada vez más son más legítimas en la medida que tienen amplias participaciones, pero no, y que sea consultada la ciudadanía, pero a mí me interesa muchísimo, muchísimo el que la ciudadanía concurra a votar. En este caso, estas primarias, entiendo que en todo el país van a ser 60 comunas de 2 regiones, y en la nuestra, como ya hemos mencionado varias veces, Valparaíso, varias comunas, entre otras Valparaíso. Que la gente vaya a votar, son actos electorales importantes y, por supuesto, ya lo hemos conversado, la elección se hace en octubre, la elección de, estas son primarias, o sea, son previas para definir qué candidatos van, pero las elecciones para elegir ya sea alcaldes, concejales, consejeros regionales o gobernadores serán en octubre. Entonces, una invitación a la ciudadanía a participar. Yo sé que está anunciado probablemente lluvia el domingo, pero igual yo creo que los militantes ya saben perfectamente y están acostumbrados a que este ejercicio hay que respaldarlo,
que hay que concurrir y que es una forma democrática de dirimir. Imagínense, aquí en el caso de Valparaíso va a ser bien concreta. Hay 6 candidaturas. Todos somos parte del mismo oficialismo, más la democracia cristiana, que es un gesto político importante de haber acordado aquello, como se acordó también, como sabemos, las candidaturas únicas para alcaldes y alcaldesas. Entonces, en este caso, cuando no se pudo dirimir, se estableció primaria. Por lo tanto, hay 6 partidos que están postulándose dentro de la coalición oficialista que apoya al gobierno más la democracia cristiana, y los ciudadanos y ciudadanas de Valparaíso, los porteños y porteñas, tendrán la oportunidad, militantes de esos partidos, de definir cuál de esos candidatos será entonces el candidato que presente definitivamente para la papeleta en octubre. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos ya una candidatura única. Si nosotros lleváramos a los 6, comprenderá que sería regalar en bandeja de plata a los, por supuesto, competidores, a los adversarios, en este caso, por cierto, que son los partidos de derecha opositores. Por eso necesitamos candidaturas únicas. Y cuando no se logró acuerdos, se establecieron primarias. Y en este caso lo resuelven las y los ciudadanos a través de la primaria, concurriendo a votar los militantes para resolver quién de todas esas posibilidades será el candidato o candidata que va a quedar en la papeleta para el mes de octubre, para la elección municipal. Muy importante la información que menciona, senadora, para explicar a nuestra ciudadanía, a nuestras vecinas y vecinos, cómo funciona este sistema de primarias que se viene este día domingo. Senadora, desde acá, desde la provincia de San Antonio, le enviamos un tremendo abrazo y claro, se viene lluvia, a prepararse desde el día de mañana acá en la comuna y provincia de San Antonio. Un abrazo, senadora, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un gusto saludarlo. Buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego.